Siempre he dicho que no creo en los híbridos enchufables. Combinan lo peor de un coche eléctrico y lo peor de un coche térmico. Son caros, son pesados, son complejos y encima tienen muy poca autonomía eléctrica. Pero SEAT afirma que el nuevo León e-Hybrid marca un punto y aparte en los híbridos enchufables. Este híbrido enchufable no solo está disponible en esta espectacular carrocería familiar, sino que tiene más de 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Es muy eficiente y además te lo puedes llevar después de ayudas por menos de 24.000 euros. Quizás va siendo hora de replantearse lo de los híbridos enchufables. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El SEAT León de cuarta generación no necesita presentación a día de hoy. Se lanzó en 2020 y en 2024 recibió un lavado de cara. A nivel estético fue imperceptible, pero llevó mucho más allá el coche en cuanto a tecnología y electrificación. La versión que estamos probando en pleno 2025 es un FR edición especial 75 aniversario. Con respecto a otros León, tiene una serie de detalles en color negro que aportan un toque de deportividad. Ese toque está presente en sus llantas, carcasas de los retrovisores y molduras laterales, entre otros detalles. Hay que reconocer que el paso del tiempo le ha sentado muy bien al SEAT León, cuya estética orgánica y musculosa sigue siendo perfectamente vigente. Con 4,64 metros de largo, el SEAT León Sports Tourer es un coche familiar de dimensiones compactas, con un aprovechamiento del espacio interior espectacular y un maletero apto para las necesidades de cualquier familia moderna. Aunque no lo parezca, el SEAT León lleva con nosotros ya 5 años y en 2024 recibió una actualización bastante profunda que mejoró sobre todo el plano tecnológico de este puesto de conducción. Aún así, tenéis que saber que este interior se siente francamente moderno, se siente en la cresta de la ola, tanto a nivel de diseño como a nivel de tecnología, como a nivel de calidades, porque este coche daba ya un salto adelante considerable con respecto a la anterior generación del SEAT León. Calidad muy buena, diseño muy cuidado y en definitiva muchas cosas que nos gustan. Pero vamos a analizarlo poco a poco y os vamos a contar qué es lo importante. La verdad que resulta reconfortante subirse en un coche familiar tradicional después de probar tantos todocaminos. A los que nos gusta conducir, vamos a valorar esta postura de conducción baja y cercana al suelo. Además, también vamos a valorar que este puesto de conducción nos arropa mucho. La forma del salpicadero, sus luces perimetrales y estas pantallas y esta consola central están todas ellas ligeramente orientadas al conductor y hacen que nos sintamos uno con el vehículo, aunque suene un poquito poético. A nivel de ergonomía hay luces y hay sombras. Empezamos por las sombras. Y esas sombras, como seguramente sospecháis, es la falta de mandos físicos para funciones como la climatización o el volumen en la consola central. Tenemos estos botones deslizantes que por fortuna ahora están retroiluminados, pero siguen siendo una solución que no es óptima bajo mi punto de vista. Con todo, es cierto que esta pantalla, que ha crecido en tamaño, tiene una resolución, tiene un brillo y tiene una posición que es absolutamente excelente, aunque es cierto que obliga a poner estos aireadores en una posición algo inferior. Tenemos muy buenas posibilidades de ajuste para el volante en profundidad y en altura, y tenemos unos asientos con regulación eléctrica, al menos para el conductor, y que en esta versión FR sujetan el cuerpo a la perfección. Tenemos mandos físicos de buen tamaño en el volante. Tenemos 4 mandos elevalunas, cosa que ya no todos los coches pueden decir. Y tenemos además bastante espacio en esta consola central y huecos muy lógicos. De serie, el SEAT León e-Hybrid monta una instrumentación digital de 10,25 pulgadas. Es fluida, tiene buena resolución y ofrece bastante información, además de poder mostrar el mapa del navegador. Aunque no sea de última generación, sigue estando por encima de la media del segmento. La pantalla del sistema de infotainment ha crecido hasta las 12,9 pulgadas. Ha mejorado muchísimo en fluidez y en facilidad de uso, reduciendo de forma notable su curva de aprendizaje. Su pantalla principal agrupa en widgets la información más importante, con menús específicos para el control del vehículo y su carga. Su resolución y brillo son espectaculares y aunque en ellas se agrupan funciones como la climatización, ahora sus sliders táctiles están retroiluminados. Además, el cargador inalámbrico para teléfonos es de serie. Por último, hay que hablar de las calidades de este SEAT León híbrido enchufable, y la buena noticia es que ha dado un salto adelante con respecto a la anterior generación. Fijaos que tenemos todo el salpicadero recubierto en este plástico gomoso de muy buena calidad, que es muy parecido al que tenemos en la parte superior de las puertas. Esta moldura, eso sí, parece aluminio, pero es de plástico, al igual que estos insertos y al igual que este detalle.
Aún así es un plástico duro de buen acabado, al igual que toda esta consola central que es de plástico duro y toda la parte inferior del salpicadero y de las puertas. Nada cruje, todo se siente bastante sólido, la verdad, y es una sensación de calidad francamente buena la que nos da este interior. También tenemos un tacto muy agradable en este volante, un volante que se siente de calidad y al final algo importante porque lo vamos a estar tocando constantemente. Y un detalle que me gusta mucho de este Seat León híbrido enchufable en cuanto a calidad es la casi completa ausencia de plástico negro piano. Lo tenemos solamente en estos mandos táctiles de la consola central, que sí o sí se van a llenar de marcas de dedos, y lo tenemos en el botón del cambio. Pero es un detallito en un mar que no es plástico negro piano, afortunadamente. A las plazas traseras de este Seat León híbrido enchufable se accede mediante unas puertas de tamaño considerable. Se abren unos 75 grados, dejando un hueco considerable para entrar al habitáculo. Un hueco que, como podéis ver, tiene formas muy regulares. Aún así, hay que tener en cuenta que este es un coche de toda la vida, este es un coche familiar, no es un todo camino. Por tanto, la superficie del asiento está en una posición bastante más baja. Cargar a un niño en su sillita infantil o ayudar a una persona mayor a subir puede ser algo más complicado. Pero veamos qué tal vamos despacio. Como Seat León familiar tiene más distancia entre ejes que el León convencional, tenemos unas plazas traseras que son más grandes. Y son unas plazas traseras fantásticas. Fijaos, con el asiento delantero regulado para mi 1,83 m y en su posición más baja, tengo todavía 4 o 5 dedos para mis rodillas y puedo meter perfectamente los pies por debajo del asiento. Y aunque este coche es un híbrido enchufable, la batería no está aquí debajo, sino está aquí debajo. Por tanto, como podéis ver, mis piernas van en un ángulo muy lógico. En un viaje de larga distancia esto no me va a pasar factura, como si ocurre en algunos vehículos electrificados o eléctricos. A nivel de anchura tenemos un espacio que es razonable, más bien apto para 2 adultos y para un niño que para 3 adultos. Y fijaos en esta plaza central a la que tengo que acceder mediante un poco de contorsionismo. Tenemos un túnel central muy grande, muy marcado, muy alto, y al final hace que vayamos un poquito más altos también, aunque para la cabeza tenemos todavía bastante espacio. Volviendo a las plazas laterales, podemos ver que aquí tenemos algo menos de espacio para la cabeza a causa de este montante y el hecho de que esta unidad lleva este techo panorámico. En cuanto a amenidades, en cuanto a mimos para los ocupantes, tenemos 2 aireadores, climatizador de 3 zonas individual para las plazas traseras, puertos USB, el típico bolsillo para revistas, y tenemos además este reposabrazos con 2 espacios para bebida y acceso además al maletero. Eso sí, pequeñito tirón de orejas. La calidad de las puertas traseras no es igual a la de las puertas delanteras. Pero veamos ahora el espacio de carga. Lo primero que nos llama la atención de este maletero es que el portón es manual y no eléctrico. Pero lo importante es que este maletero tiene 470 litros de volumen, es decir, 150 litros menos que el maletero de un Seat León familiar convencional. Y esto se debe a que aquí debajo están las baterías del vehículo y por tanto perdemos gran parte del doble fondo que sí tenemos en un León familiar convencional. Aún así, este es un maletero objetivamente grande y objetivamente muy bueno en cuanto a sus características físicas. Fijaos en primer lugar qué boca de carga tan ancha y situada a una altura tan óptima. Cargar y descargar objetos aquí es muy sencillo. Además, el piso de carga está engrasado con la boca de carga. Es muy sencillo cargar objetos grandes y pesados. Para batir los asientos tenemos cómodos tiradores situados en estos montantes y además, aunque es verdad que perdemos parte del doble fondo, seguimos teniendo un pequeño espacio aquí que en este caso está ocupado por los cables del vehículo. Además, si abatimos los asientos al completo, seguimos teniendo esa superficie de carga completamente plana. Si necesitas más maletero que en este coche, es un poco para hacérselo mirar. Bajo el capó lo que tenemos es la última generación de las mecánicas y hybrid de SEAT. En este caso se abandona el antiguo motor 1.4 TSI de 150 caballos en favor de un nuevo motor de 1,5 litros ciclo Miller y 150 caballos. Este motor se asocia a un motor eléctrico de 116 caballos que se ubica entre el motor y la caja de cambios, que sigue siendo una DSG de 6 velocidades. Pero la diferencia está en que la batería de este híbrido enchufable ahora crece hasta los 19,7 kWh de capacidad
neta, y eso permite que esta carrocería enchufable tenga 131 kilómetros de autonomía eléctrica. Sobre el papel, esta versión enchufable es capaz de hacer el 0 a 100 en 7,7 segundos, con una velocidad máxima de 220 km/h. Eso sí, el peso del vehículo se eleva en casi exactamente 300 kilos con respecto a un León dotado con un motor de 1,5 litros no enchufable. Aún así, en orden de marcha hablamos de poco más de 1.700 kilos. Como antes os decía, resulta reconfortante conducir un coche de toda la vida después de conducir muchos todocaminos, porque implica más conexión con el coche e implica más diversión al volante, especialmente si hablamos de un Seat León, porque los Seat León siempre han sido referencias dinámicas en su segmento. Son coches donde el dinamismo sigue siendo muy importante y están muy por encima de la media del segmento en ese atributo. Y claro, a los que nos gusta conducir, eso nos parece francamente bien. Este León que estamos probando es el híbrido enchufable con 204 caballos de potencia, fruto de la combinación de un motor de 1,5 litros y 150 caballos y un motor eléctrico de 116 caballos. Ahora mismo tenemos la batería agotada, pero aún así este coche se comporta como un híbrido convencional, es decir, intenta ir tirando del motor eléctrico la mayor parte del tiempo. De hecho, ahora mismo vamos en modo 100% eléctrico, aunque según el coche lo necesita, activa de forma casi imperceptible el motor de gasolina y 1,5 litros. Es muy suave en esa transición de motor apagado a motor encendido. Y un punto en el que este coche claramente ha mejorado con respecto a sus antecesores, es decir, con la anterior generación de mecánicas enchufables de SEAT, es en la comunicación que hay entre el motor eléctrico y el motor térmico. Antes parecía una pareja que lleva junta toda la vida y que están peleados constantemente por todo, que no se hablan, que no se comunican bien. Ahora es una pareja que se está conociendo y que se comunica constantemente y que una relación básicamente que fluye. Es un símil un poco extraño, pero al final esa conexión entre los dos motores es patente, es fluida y es mucho mejor de lo que era anteriormente. Incluso si ahora pisamos a fondo, la entrada en funcionamiento del motor eléctrico no se siente como ese torrente de par que llegaba antes y llegaba a abrumar el eje delantero. Es bastante sutil y en ocasiones muy contadas, solo en ocasiones muy contadas, la percibiremos de forma clara en el sentido de que afectará a la dirección del vehículo. Esta mecánica tiene empuje suficiente para correr y para correr mucho. De hecho, si pisamos a fondo el coche, gana velocidad de una forma bastante notable. Es una mecánica llena de potencia que responde de forma muy instantánea y que en definitiva a mí me ha convencido bastante más que la mecánica a la que sustituye. Más allá del tacto de esta mecánica, lo que seguimos teniendo es un vehículo muy dinámico. Es cierto que el peso en las versiones enchufables se eleva en unos 300 kilos con respecto a una versión convencional, pero ese peso está francamente bien enmascarado. Apenas se nota ese incremento de peso. Solo vamos a notar en una zona muy revirada y si vamos buscándole las cosquillas al vehículo. Es un vehículo que sigue siendo el más dinámico de su segmento. Es un vehículo muy comunicativo con una dirección precisa, una dirección que nos habla bastante en relación a lo que hablan las direcciones actuales, que es francamente poco, y es un vehículo que en definitiva nos da satisfacciones cuando vamos conduciendo. La suspensión filtra bien las irregularidades, pero al mismo tiempo sujeta muy bien la carrocería cuando le buscamos las cosquillas. No es el coche más cómodo de su segmento, pero sí es en definitiva uno de los mejores si nos gusta divertirnos al volante. Además tenemos un aislamiento que es bastante correcto, yo diría que en la media, y tenemos unos frenos que tienen un tacto muy natural, algo que no siempre ocurre en los vehículos híbridos. Tenemos un tacto de freno que es prácticamente el mismo de cualquier coche. Pero como esto es un híbrido enchufable, tenemos que hacer un especial hincapié en cuanto a los consumos del vehículo. Con la batería completamente cargada, la autonomía real del coche estará en unos 100 km en un ciclo mixto, aunque podría superar la homologación si no salimos de la ciudad. La clave está en que los consumos se han aquilatado de forma notable cuando la batería está agotada y el coche funciona como híbrido.
En un uso mixto es sencillo bajar de los 6 litros a los 100 y acercarnos incluso a los 5 litros a los 100 si somos cuidadosos con el pie derecho. Es en verdad un consumo muy contenido para un coche de su categoría. En resumidas cuentas, lo que tenéis que saber es que este León e-Hybrid híbrido enchufable ha mejorado de forma muy notable con respecto a la anterior generación de mecánicas enchufables y sigue siendo una de las opciones más dinámicas de su segmento con diferencia. Si valoras estar sentado donde yo estoy sentado, es una de las mejores opciones del mercado. A la hora de grabar este vídeo, a finales de julio de 2025, el Seat León e-Hybrid con carrocería familiar arrancaba en 34.500 euros de PVP en el acabado Style, llegando a los 37.440 euros en esta versión FR 75 aniversario. Su equipamiento es completísimo, con asientos deportivos, llantas de 18 pulgadas, faros LED matriciales, sensores de parking delanteros y traseros, todos los HADAS que necesitas y toda la tecnología descrita en el vídeo. La conclusión de esta prueba es que el Seat León híbrido enchufable tiene más sentido que nunca, incluso si en nuestro día a día recorremos muchos kilómetros, gracias a los 131 kilómetros de autonomía que tenemos en esta versión familiar. Aún así, sigue siendo un híbrido enchufable y por tanto solo tiene sentido si explotamos al máximo esa capacidad eléctrica, es decir, si lo cargamos a diario, aunque es verdad que podemos hacer autonomías mucho más grandes si aprovechamos el depósito de gasolina que tiene y su motor térmico. Este es un coche que me ha sorprendido también en cuanto a su eficiencia, no solo por su autonomía eléctrica, sino también por el consumo que ha hecho con la batería descargada. Su autonomía eléctrica extra no solo es una ventaja en nuestro día a día, sino que tiene un beneficio adicional poco conocido. Todo híbrido enchufable con más de 90 km de autonomía puede beneficiarse de las mismas ayudas del Plan MOVES que un coche 100% eléctrico, es decir, 7.000 euros de ayuda directa si achatarramos un vehículo. Además, su compra tiene bonificaciones en IRPF que pueden suponer hasta unos 3.000 euros adicionales de descuento. La casuística al final varía, pero en el escenario más optimista nos podríamos llevar este coche a casa por menos de 25.000 euros. Con este precio, y teniendo en cuenta sus limitaciones, pero también la tremenda evolución que ha sufrido este coche, se puede convertir en una compra muy interesante para muchas familias. Además, tiene una garantía de 10 años o 240.000 kilómetros si lo mantienes en el servicio oficial. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.